Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidora Elsa Viviana Peralta Hernández, nuevamente saludándolos en nuestro programa La Lupa. Esta emisión que queremos que para ustedes se vaya convirtiendo en un jueves obligatorio de enseñanza, de acceso a la información, de conocimiento en materia de protección de datos personales, de manera transversal con cuestiones de género, con cuestiones de gestión pública, de archivos y muchos otros temas que estamos seguros que serán de su interés. Temas novedosos con los que pretendemos abordar el día a día de nuestro quehacer cotidiano tanto en el servicio público como en cualquier actividad a la que ustedes se dediquen. Les agradecemos mucho que le den continuidad y que repliquen estos programas, que inviten a sus amigos y como bien le hemos dicho, pues también a sus enemigos para que se les quite. Muchas gracias. Estamos en un formato relajado porque queremos que esto sea para ustedes de lo más divertido, entretenido y que esta hora se vuelva, les decía, un ámbito de conocimiento en una atmósfera agradable. Bienvenidos sean todos este jueves en el que tenemos este día un invitado muy especial, un experto en tecnologías y derecho que a mí me fascina escucharle hablar porque, como lo verán ustedes, es muy dinámico, es muy fácil de entender lo que explica, aun cuando son contextos tecnológicos luego muy técnicos. Esperamos que el día de hoy sea así, igual como siempre ha sido, porque estoy segura que lo será. Él es una persona, les decía, extremadamente conocedora y además como profesor y experiencia que tiene también, como lo verán ahorita al leer su biografía, su síntesis curricular, él tiene mucha experiencia también en el ámbito académico, por lo que será para nosotros este día una cátedra completa de conocimientos y de saber tecnológico. Es para mí un gusto presentarles a Alfredo Kraft. Él es abogado y barrista también, subcoordinador de la Comisión de Tecnologías de la Información de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Él es doctor en Derecho con mención cum laude por la Universidad Panamericana. Tiene posgrado en la dirección de empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y cursó la especialidad en contratos y daños en la Universidad de Salamanca. Ha sido director contralor jurídico del Banco del Atlántico, miembro del Comité Consultivo de NIC México y presidente en 3 ocasiones de la Asociación Mexicana de Internet, Innovation Concept Regulation. Director también de Grupo Bancomer, que bueno, ya nos echamos aquí el comercial, y secretario del Consejo Directivo de GS1 México, Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico. Actualmente es socio fundador de su propio despacho y miembro de diferentes fundaciones. Es consejero técnico de la Asociación Mexicana de Internet, miembro del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones, coordinador nacional de ISO, integrante del grupo impulsor de la legislación en materia de comercio electrónico y colaborador en la comunidad Alpha Ready e integrante del capítulo mexicano de Internet Society. Obtuvo un premio, el Secur Award 2009, y además el reconocimiento a su trayectoria en el 2008 y 2012 de manos de la comunidad de socios asociados de la Asociación Mexicana de Internet. Él es el primer mexicano en obtener la certificación Certified Data Privacy Professional de parte del Data Privacy Institute de España. Es profesional certificado en protección de datos personales, en seguridad de la información por normalización y certificación electrónica. También certificado senior a partir del 7 de junio del 2013. Es profesor, les decía, también se destaca en el ámbito académico de la Universidad Panamericana, eh, de la maestría en seguridad informática y del doctorado en ingeniería del Instituto Politécnico Nacional, del Diplomado en Seguridad de la Información en la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, maestro de la Cátedra de Comercio Electrónico en el doctorado en Derecho Privado de la Universidad de Salamanca. Es autor también de muchas publicaciones, entre las que voy a destacar La firma electrónica y las entidades de certificación, publicado en el 2003,
coautor de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Aspectos Legales en 2005, Protección de Datos Personales, La Voz de los Actores en 2010, Los Datos Personales en México, Perspectivas y Retos de su Manejo en Posesión de Particulares en 2012, La Protección de los Datos Personales en México en 2013, La Constitución en la Sociedad y Economía Digitales en el 2016, autor de La Voz, Legislación mexicana en materia de protección de datos personales, autorregulación y sellos de confianza en la obra jurídica enciclopédica, volumen de Derecho Informático e Informática Jurídica, publicada por, entre otras organizaciones, el 2012. También en la columna vertebral, perdón, de la Sociedad de Información, y entre otras publicaciones. En fin, como vemos, el currículum, la trayectoria laboral, académica y en diferentes ámbitos por parte de nuestro querido invitado de hoy es muy amplia y es por eso que nos agradecemos que el día de hoy esté aquí con nosotros llevando a cabo esta plática que nos dará muchísimo gusto compartirles el día de hoy. Bienvenido, mi estimado y muy querido Alfredo. Es un gusto para mí que estés ahora con nosotros en nuestro programa La Lupa, en este ejercicio que estamos haciendo para poder llevar a cabo este tipo de capacitación, por así decirlo, a distancia a través de estas cápsulas. Bienvenido, Alfredo, ¿cómo estás? Qué linda, Viviana, mil gracias, agradecidísimo de estar contigo y con todo tu teleauditorio. Estoy encantado de esta invitación. Ya pasó el momento penoso del ridículum, entonces ya ahora sí podemos hablar entre cuates y pues con muchísimo gusto vamos a platicar sobre un tema que está de moda. Mira, la verdad es que precisamente la pandemia ha sido muy dura, ha sido muy difícil, pero en el ámbito de digitalización nos ha ayudado a dar un paso verdaderamente importante respecto de la adopción de modelos de firma electrónica o de modelos de uso de tecnologías de la operación o tecnologías de la información precisamente para la digitalización documental. Entonces, hablaremos de cómo opera una firma electrónica y trataremos de hablar no en un contexto eminentemente técnico, sino humano. Vamos a traducir en lenguaje humano todo lo que se establece tanto en legislación como pues en materia tecnológica. Y para ello tenemos que pues iniciar. Si me permiten, voy a compartir la pantalla para iniciar con algunas láminas que creo Adelante, que... adelante, es toda tuya. Gracias. Pues yo creo que nos pueden ser interesantes. Mire, Muchas allá va. gracias, Alfredo, bienvenido. No, hombre, un honor, de verdad un honor. No sé si ya tengan la ¿Ya, pantalla ya se completa. ve? Perfecto. Pues mire, hablaremos básicamente de la firma electrónica. Vamos a buscar analizar cuáles son las funciones, la validez jurídica y la eficacia probatoria de la firma electrónica en un contexto nacional e internacional. Y platicaremos por qué este contexto internacional. Y también hablaremos del uso de medios electrónicos y mensajes de datos, para entender a cabalidad qué es un mensaje de datos. Pero para poder entender todo esto, debemos de tener claros algunos conceptos. ¿Y cuáles son fundamentalmente estos conceptos? Mira, el concepto de criptografía, el concepto de firma y el concepto de tecnología. Entonces, empezaremos con el concepto de criptografía. ¿Qué entendemos por criptografía? ¿Qué es la criptografía? De hecho, la criptografía es el estudio de la escritura oculta. Viene del griego criptos, que es oculto, y grafos, escritura. De hecho, esta escritura oculta o escritura no disponible sino al destinatario. Se usaba desde la antigüedad
una cuestión importante, Vivi, es que, fíjate, en 1379 fue cuando se publicó el primer manual sobre criptología o sobre criptografía. 1379, o sea, ya llovió. Es más vieja la criptografía que las galletas de animalitos. Y en ese orden de ideas, pues nos referimos siempre a todo esto como lo más moderno, lo más novedoso. No, hombre, no, mira, se dice que pues Julio César utilizaba un método de sustitución alfabética para poder comunicarse con sus generales en el ejército romano. Entonces, Julio César, pues el generalote, el emperador, para poderse comunicar, él estaba sobre una colina cuando iban a atacar y se comunicaba con sus generales para darles instrucciones de qué manera pues iniciar el ataque o la defensa en su caso. Bueno, esto lo hacía bajo un mensaje cifrado. ¿Qué hacían? Cifraban el mensaje sustituyéndolo por una letra posterior o anterior del alfabeto conforme a un guión que sería, por así decirlo, un determinado número. Entonces, enviaba un mensaje cifrado con un heraldo que llevaba una determinada ruta y después llevaba o enviaba la clave para poder descifrar ese mensaje con otro heraldo que iba con una ruta completamente distinta. De tal forma que cuando llegaran los dos heraldos con el general, pudieran descifrar ese mensaje. Y el mensaje podría ser, imagínense, hola. ¿Qué voy a hacer? Voy a sustituir con la tercera letra siguiente del alfabeto el término hola. Entonces, ¿cuál es la tercera letra siguiente de la J? J-Q-H. Pues la H. ¿Cuál es la siguiente, la tercera letra siguiente a la Q? La O, la N, la L y la A, la C. Entonces, hola sería JQNC. Y de esta manera, el general recibiría el texto JQNC y conforme a la clave que recibía de tercera letra, él podría tener una evidencia de qué era lo que le estaba diciendo Julio César. Es más, dicen que las pinturas rupestres son códigos criptográficos que precisamente los integrantes de la familia pintaban en las paredes para alertar de potenciales riesgos a sus compañeros o a sus integrantes de las familias. Eso también es un código criptográfico. También es un código criptográfico el código Morse. También es un código criptográfico el lenguaje de las banderas de los Boy Scouts. O también es un código criptográfico, y solo para tener un punto de referencia, las señales de humo de los indígenas americanos. En la Segunda Guerra Mundial se utilizó el modelo o el esquema criptográfico también y pues no sé si hay un caso en la historia de México interesante porque el gobierno alemán buscó contactar al consulado alemán en México para hacerle una propuesta de que pues se consideraran los mexicanos aliados de los alemanes en la guerra mundial. Cuestión que pues se logró, por así decirlo, hacer un lado porque el telégrafo era operado por los ingleses y los ingleses lograron descifrar este mensaje que estaba cifrado dirigido al cónsul alemán para hacer una comunicación con el entonces presidente de la República y ofertar precisamente pues este hecho de ser aliados en la guerra contra los países del eje. Entonces, fíjate nada más qué tiempo tiene todo esto. Otra cosa que también nos puede servir
es el código Enigma. Seguramente, Vivi, viste la película de Código Enigma, que la verdad es una muy buena película, en donde muestra la manera en que Alan Turing, pues de alguna forma descifró un código criptográfico de los alemanes. Yo te voy a platicar ahora la otra parte de la película, la parte del código, cómo era ese código. O sea, la película nos muestra cómo lo descifró Alan Turing. Sí. Yo te voy a platicar cómo se generaba el código. Y la manera era muy simple. Mira, vamos a dar tips de descifrado aquí, qué carambas. Ok. Hace Eso es muchos extra años. para nuestro teleauditorio. Claro, claro, pues para divertirlos, ¿cómo está todo esto? Miren, hay una cuestión interesante. ¿Se acuerdan de las máquinas de escribir antigüitas, de estas máquinas de escribir que operaban de forma mecánica y que teníamos nuestra máquina de escribir? La máquina de escribir tenía una tecla que tenía marcado un número o una letra, y al oprimir esa tecla salía en una barrita hasta el fin, tenía un suaje, si te acuerdas, y ese suaje al contacto con una bandita entintada se marcaba en el papel esa letra, ese número o ese símbolo que estaba precisamente en la barra a la cual te derivaba la tecla. Es una descripción no de ingeniero, sino de abogado de una máquina de escribir antigüita, ¿no? Ahora, esta máquina de escribir antigüita, imagina nada más qué fue lo que hicieron los alemanes. Quitaron el suaje del final de la barrita, que era la que justo pegaba contra la tinta, o la cinta entintada, y al azar la movieron. Entonces, cuando tú marcabas la Y, pues aparecía la N o el símbolo de gato. ¿Por qué? Porque cada una de las máquinas tenía una combinación diferente de teclas, porque cada una del resultado de esas teclas, como se distribuía de manera al azar, pues no había una relación entre las máquinas, y era lo que ocasionaba más problemas con el gobierno inglés y el gobierno americano. Es decir, decían, oye, yo tengo aquí un mensaje cifrado, pero no es igual al de el otro espía, o tampoco el de la otra espía. Entonces, ¿cómo no hay una relación entre ellos? Y la única relación que existía era, por así decirlo, un mapa de cada uno de los equipos de cada uno de los espías. A Turing le costó mucho trabajo entenderlo, y ya que lo entendió gracias no tanto al desarrollo tecnológico de todos estos esferas de información que vemos en la película, todo es Sí, no, no. exagerado, sino al hecho de que los alemanes son muy formales en sus comunicaciones. Entonces resultaba muy predecible determinados saludos. Hi, Hitler, uh, eran muy formales en su comunicación con la autoridad. Y así De puedo esta identificar manera, letras. claro, fueron identificando letra por letra, y por el método de sustitución se enteraron del texto. Y de ahí que este señor Turing resolvió ese famoso código Enigma, que no lo hizo público sino hasta mucho después, y por eso muchísima gente le achaca pues que él fue culpable de muchas muertes de estadounidenses y de pues, soldados del eje, por no dar noticia, porque él ya tenía referencia de algún ataque, pero para que no lo fueran a cachar, no lo decía. Entonces, esta es un poco la historia de Alan Turing y la parte del back de cómo se operaba. Entonces, el método de encripción que utilizaba era un método que se denomina encripción simétrica.
y se denomina encripción simétrica porque la misma clave que utilizo para cifrar es la que utilizo para descifrar la información. Hay una simetría en las dos claves. Descifro con una clave y descifro con esa misma. ¿Cuál es la clave en este caso? La tercera letra siguiente del alfabeto, el número 3. Que te diré, puntos y rayas del código Morse. Pero hay una clave. Ahora, esa clave que se genera es conocida por las dos partes. Tanto el emisor como el receptor tienen la misma clave. Déjame ponerte un ejemplo y te voy a presentar a dos amigas. Una amiga de morado y una amiga que tiene como color rosa. No sé cómo lo veas en tu máquina, pero es la de morado y la de rosa. Sí, sí se ven los colores, sí, claro. Así se ve. Pues mira, esta niña de morado le va a decir a su amiga de color rosa cuál es el nombre de su galán. Uh, pero no quiere que todo el mundo se entere. Entonces se lo va a decir y va a utilizar un método de inscripción simétrica para decírselo. Este método que va a utilizar es un método que se denomina sustitución alfabética. Es una sustitución alfabética simple porque sustituye cada una de las letras del alfabeto por el número que ocupan en el alfabeto. Mira, por ejemplo, el nombre Juan García. La J es la 10ª letra del alfabeto, la U la 21ª, la A es la primera letra del alfabeto y la N es la 14ª letra del alfabeto. ¿Esto qué quiere decir? Que Juan, pues utilizando esta clave, sería 1021 114 y García 71 18 39. Entonces, imagínate que le manda la chica de morado a la chica de rosa ese mensaje y lo que va a decir la chica de rosa es, oye, ¿qué me está mandando? Su dirección IP, su número de teléfono, ¿cómo voy a saber que pues es precisamente el nombre del galán de la chica de morado? Bueno, pues, ¿qué es lo que hace? Hasta el momento en que la chica de morado no le envía a la chica de rosa cuál es la clave para poder descifrarlo, ella no tendría acceso al texto. Pero teniendo la clave, la aplica en el texto y se da cuenta que el nombre es Juan García. Entonces, fíjate, aquí ya tuvo el nombre. ¿Cuál fue el riesgo? El riesgo es que el potencial riesgo de que un tercero llegue a conocer la clave se duplica. ¿Por qué? Porque ya no solamente tiene la clave la chica de morado, sino también la chica de rosa, ¿no? Entonces, ese es un esquema y un modelo de encripción que es muy utilizado. Hoy por hoy lo ocupan los bancos y es muy útil y es muy práctico y es perfectamente válido y legal. La única cuestión es que el potencial riesgo que un tercero se entiende es mayor. Entonces, te voy a platicar una historia del MIT, en el MIT en Estados Unidos, en Boston, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En ese instituto, es un instituto muy prestigiado, es algo como el TEC de Monterrey, pero en Estados Unidos, ¿no? Una cosa un instituto de carácter tecnológico, y tenía una carrera de ese instituto que es ingeniería físico-químico-matemáticas. Varios profesores, los mejores del mundo, grandes investigadores, y había una materia, matemáticas avanzadas, que se daba en el último año de la carrera. Esta materia de matemáticas avanzadas era la última carrera, la última materia de la carrera. Las clases eran los viernes en la noche, imagínate, viernes en la noche una clase y de matemáticas avanzadas. Eso sería para mí como el coco, de verdad. Y había al fondo del salón, allá
los bárbaros del norte que siempre hay, no sé si te ha pasado, tú también eres maestra y te das cuenta que los que se sientan en las últimas filas, pues a veces son los más latosos, los que pues más están viendo otras cosas. Bueno, pues a esos yo les llamo los bárbaros del norte. Entonces, esos bárbaros del norte, que había tres ahí al fondo, estaban hablando entre sí. El profesor, que tenía fama de ser dálmata, sí sabes por qué dálmata, Vivi, No, ¿por qué? porque era perro y manchado. Oh, Ah, bueno, entonces, de veras cuidado con dálmata. eso. Era un profesor muy exigente, Muy pues vio a estricto. los bárbaros del norte, perdón, Vivi, uh, vio a los bárbaros del norte allá al fondo del salón, hablando entre ellos, da un manotazo en el escritorio y lo saca del salón. Se me van ahora mismo del salón. Los tres alumnos angustiados. La última materia de la carrera. Un profesor que era el único profesor que daba esa materia. Es decir, siendo reprobados, estaban condenados a tener que volver a cursar ese año solo esa materia. Entonces, los pobres alumnos, ya te imaginas, estaban despichadísimos. Decían, bueno, se quedaron ahí esperando a que saliera el profesor. Y saliendo al profesor, iba saliendo el profesor dálmata y los alumnos, profe, perdónenos, vamos a ser puros y santos, de verdad discúlpenos, ya nos vamos a portar bien, no sea tan malo con nosotros. Entonces el profesor pues se apiadó un poco de los alumnos, pero como era dálmata, no podía volver a dejarlos entrar a clase. Imagínate, sería como perder todo ese prestigio dálmata que lo antecedía en clases ahí en el MIT. Entonces, se le ocurrió una idea. Les voy a dejar una tarea. Ustedes van a tener esa tarea y al final del año, ustedes van a presentar el resultado de la tarea que les voy a dejar. Si el resultado es satisfactorio para mí, pasan y perfecto. Si por cualquier motivo no lo hacen bien, entonces los repruebo y nos vemos el año próximo. Los alumnos, claro que sí, profesor, se lo prometemos, vamos a trabajar y vamos a estudiar mucho. Eran tres alumnos, Rivest, Shamir y Adelman. Rivest era hijo de un profesor de matemáticas del propio MIT. Shamir era hijo de un diplomático francés y Adelman era un becario que trabajaba en la biblioteca del MIT. Tres muchachos, Rivest, Shamir y Adelman, muy inteligentes. Les voy a platicar, te voy a platicar, Vivi, te voy a platicar cuál era la tarea que les dejó. Lo que él dijo es, hoy por hoy, cada vez que yo quiero mandar un mensaje cifrado, tengo que compartir la clave con la que cifré mi mensaje al destinatario. Uh, entonces, la pregunta y la tarea que les dejó es, ¿de qué manera, sin compartir la clave con la que cifro un mensaje, puedo enviar un mensaje a un destinatario y tener la certidumbre que él lo recibe y también que él tenga la certidumbre que yo se lo envíe? Pues mira, la verdad era algo que la tecnología en ese momento no había descubierto. Era algo completamente nuevo. Entonces, estos tres muchachos, Rivest, Shamir y Adelman, se pusieron a estudiar. Estaban felices porque no iban a tener la clase del viernes en la noche, iban a poder ir al cine todos los viernes sin ningún problema, pero también se pusieron a estudiar muy bien. Claro. ¿Qué hicieron? Pues entregaron al fin del año un trabajo
140 cuartillas con calidad publicable, y hicieron una presentación. Voy a tratar de recrear la presentación que ellos hicieron, y que en complemento al trabajo escrito que presentaron, fundamentado, con citas bibliográficas, muy bien hecho, pues hicieron la presentación. ¿Qué hicieron estos muchachos? Pues Shamir, que es el hijo del diplomático francés, le preguntó a su papá y el papá logró detectar que un grupo de científicos franceses habían ideado que partiendo de un número primo lo suficientemente grande, si divides ese número primo, todo lo que cifres con una parte de ese número, lo puedes cifrar con el siguiente. Uh, el profesor papá de Rives en la universidad les ayudó a implementarlo y las citas bibliográficas los obtuvieron de Adelman, ¿no? Entonces, voy a tratar de recrear la presentación de Rives, Shamir y Adelman ante el profesor Dálmata. ¿Y tú qué te parece si me ayudas? Y tú vas a ser la profesora Dálmata que los va a calificar. ¿Te parece? Entonces, todos los libros de criptografía en Estados Unidos tienen a dos personajes principales, Alice y Bob. En este caso yo los bauticé como Alicia y Roberto porque estamos en México, Vivi, y pues tenemos que hacerlo como debe de ser. Entonces, Alicia, lo primero que va a hacer con el mensaje es cifrar el mensaje con una parte de ese número primo que conserva bajo su exclusivo control. Y la otra parte de ese número primo con el que ella cifra el mensaje se lo va a mandar a Robert. Entonces, vamos a denominar la clave o la llave privada a la parte del número primo con el cual cifras el texto. Y la clave pública es la otra parte del número primo con el cual tú, sin tener el número primo, puedes descifrar el propio texto. Entonces, Alicia genera un mensaje y ese mensaje lo cifra con su llave privada y se lo manda a Roberto. Roberto recibe el mensaje y aplica la llave pública de Alicia para poder tener acceso al texto. Estos muchachos se sentían orgullosísimos porque nunca compartió Alicia su llave privada con Roberto. Lo que compartió es la llave pública. Entonces cumplieron lo que le pidió el profesor. ¿Qué calificación le pondrías, Vivi? Pues yo les pondría pues un 8. ¿Qué Dijiste que era crees que manchada. dice? No, hombre, el profesor se vio más manchado todavía, Ah, Vivi. caray. Le puso 5. ¿Por qué? 5. Los pobres, ya te imaginas, estaban destrozados. Habían trabajado muchísimo para llegar a ese esquema. Pero Adelman, el más pequeño de los tres, el que estaba encargado de la biblioteca, se le ocurre en el momento una cuestión. El profesor les puso 5 porque les dijo, está muy bien, tú me acabas de acreditar que es Alicia la que generó el mensaje, pero ¿de qué forma yo me garantizo que Roberto es el que se recibió el mensaje? Entonces, ¿qué dijo este muchacho Adelman? No, profe, no hemos acabado. Mire, Alicia cifra el mensaje con su llave privada y después lo vuelve a cifrar con la llave pública de Robert. De tal suerte que cuando llegue ese mensaje a Roberto, Roberto, para poder tener acceso al texto, debe de aplicar su llave privada. Con eso garantizamos que fue Roberto el que lo vio. Y después aplica la clave pública de Alicia y con eso garantizamos que fue Alicia la que generó el mensaje. Bueno, pues, el profesor dijo, está bien, les puso 7, que era la calificación mínima
Ah, para poder aprobar de panzazo y lograron aprobar la materia, pero de panzazo. Es decir, perdieron la posibilidad de tomar y de contar con una mención honorífica a la cual tenían derecho. Entonces, se quedaron medio molestos con el profe. Estos muchachos, cuando salieron de la carrera, ya como ingenieros físico, químico, matemáticos, crearon una empresa que tiene por nombre, pues precisamente las iniciales de cada uno de estos muchachos, Rives, Shamil y Adelman, RSA. Y esta empresa, hoy por hoy, es una empresa que ha generado miles de millones de libras esterlinas y de dólares. Es una empresa grandísima. A la fecha se sigue utilizando el método de cifrado que ellos idearon, que es precisamente la encripción asimétrica o de clave pública. Se hicieron multimillonarios, pero una cosa que nunca estuvieron dispuestos a dar es el nombre del profesor Dalbat. Entonces, yo lo que te voy a decir es, si tú o tus televidentes uh, tienen algún desarrollo relativo o relacionado a todo esto, que se acuerden de su profe, porfas. Es muy importante que se acuerden del profe. Aquí el pobre profe se quedó en el MIT como maestro, pero pues la verdad es que poca gente le reconoció lo que hizo en favor de la criptografía. Y te digo, los muchachos eran bárbaros del norte y se sintieron ofendidos por la baja calificación que les. pero Entonces, mira qué fíjate. proceso tan complicado, qué proceso tan... Perdona que no te haya interrumpido porque estoy muy atenta de cómo se generó esto, a base de números. Bueno, tú sabes que a nosotros los abogados está mal decirlo, pero los números no se nos dan, ¿no? No, no, O no. sea, es complicado el tema numérico. Entonces, estoy muy atenta a lo que me estás diciendo de cómo se genera, a partir de cómo se genera, qué es lo que se comparte en este tema, porque como bien le habíamos anunciado al auditorio, no es un tema fácil de entender. Es difícil todo este tema. Y bueno, pues por eso estoy muy atenta aquí, más que a lo del profesor No, Manchado. hombre, Vivi, por favor. Oye, y te entiendo perfectamente porque a mí me reprobaron en matemáticas. Yo en prepa, me da pena decirlo, pero me reprobaron en matemáticas y pasé, pero no ya ves que tenías derecho a un extraordinario y después a uno a título de suficiencia. Bueno, pues yo lo pasé matemáticas a título de suficiencia y gracias a la bendita regla de tres. De no haber sido por la regla de tres, a mí me reprueban. Entonces, pues a mí me dijeron al final de la prepa, ¿qué quieres estudiar? Yo lo primero que dije es algo que no tenga que ver nada con matemáticas. Entonces me dijeron derecho, de ahí soy. Y a partir de ahí estoy estudiando derecho y no me arrepiento, Vivi, ni tantito, me encanta. Pero fíjate qué vueltas da la vida, Vivi. Ahora me dedico a la firma electrónica y la firma electrónica no es más que matemáticas aplicadas, es criptografía pura y dura. Así que por favor nunca digas de esta agua no beberé, No, no, porque ahí fíjate que caes. yo no digo, la verdad es que el tema de datos personales me ha introducido en estas cosas, ¿no? Y bueno, en materia jurídica, recuerdo haber sido contralor y me topé con todo el tema de las cuentas al revisar presupuestos, ¿no? Cómo se calculaban. No, desde luego que no he dicho de esta agua no he de beber, por eso estoy atenta, mi querido Alfredo, estoy muy atenta porque sé que tenemos que beber de esta Ya, fuente. Adelante, porque adelante, está súper interesante. pues mira, es a lo que vamos. Y siempre, la verdad es que ahora hasta las veo bonitas. La firma ya, las cuestiones de matemáticas me gustan. Yo creo que el problema que tuvimos en ese entonces era profesores no tan buenos. Mira, yo siento que de haber tenido un profesor que de alguna forma me ayudara a verle la utilidad práctica a las matemáticas, lo hubiera visto de otra forma.
pero pues eso de las divisiones y multiplicaciones nunca se me hizo, porque decía, bueno, ¿para qué? No le entendía. Y ahora ya entiendo un poco más y me gusta mucho. Ahora, fíjate nada más, hay ciertos conceptos básicos que debemos de tener muy claros. Solo hay una clave privada por cada llave pública, pero las llaves públicas las podemos compartir con todo el mundo. Es más, la idea es que exista un registro público de claves públicas. Entonces, todo lo que haces con una parte de ese número primo tan grandote que constituye tu par de claves, todo lo que haces con una parte tendrás que utilizar la otra para poder descifrar. Y es así como se presentan los dos grandes modelos de firma. Una firma simple que está basada en el intercambio de claves y contraseñas y una firma electrónica avanzada que utiliza un modelo de clave pública. Entonces, los dos son válidos, los dos son buenos, los dos funcionan. Es más, te digo, desde ese entonces a la fecha, sigue utilizándose el intercambio de claves. Tú te conectas a Facebook o a Gmail utilizando un modelo de intercambio de claves. Cuando vas a hacer una transacción bancaria, utilizas un token con un one-time password, con un token en donde la picas donde está el token y te da un numerito, y ese mismo numerito lo pones o recibes a través de correo electrónico un numerito en ese token para poder confirmar una operación. Eso es encripción simétrica. Fíjate, ya muy sofisticada, lo que tú quieras, pero no deja de ser un modelo de encripción simétrica. Para ir a un cajero automático, tú tienes que poner tu NIP. Para hacer una compra cualquiera, pones el NIP en la terminal punto de venta y con ello te firmas, por así decirlo. Bueno, pues todo es encripción simétrica. Entonces, ahora, esta encripción simétrica, desde el momento en que se concibió, 1300 y cachito o incluso antes, se ha ido desarrollando. Fíjate que pues así apareció el estándar de encripción de datos, la 3D, es decir, la encripción utilizando tres claves, o el estándar de encripción avanzado. Y fíjate cómo cuando inició este algoritmo o este esquema de cifrado simétrico, la clave era de 56 bits. Después creció a 128 y ahora se utiliza 256 o 512. Fíjate que cuando tú empezaste a poner una contraseña en tu banca en línea, originalmente la contraseña era de 4 caracteres, después subió a 6, ahora es de 8 caracteres. ¿Qué quiere decir? Conforme tengas más caracteres, la contraseña o el modelo de encripción es más robusto. ¿No? Entonces, en el cifrado simétrico, mientras más grande sea la clave, es más seguro. Y justo lo contrario pasa con el esquema de encripción asimétrico o de clave pública. Mira, por ejemplo, RSA, Rives, Shamir y Adelman, la clave tenía 4096 bits. Después surgió otro estándar que es el DSA, que es el Digital Signature Algorithm, que tiene 1024 bytes y es el doble de seguro. Y después, en los 80, surgieron las curvas elípticas, que tiene una clave de 160 bytes, pero es equivalente a la de 1024. Fíjate, es la que utilizamos con los teléfonos celulares para poder comunicarnos y para poder firmar electrónicamente desde el propio teléfono celular. Entonces, fíjate nada más las grandes ventajas que nos da la tecnología en esquemas de autenticación documental. Oye, aquí te puedo Pero hacer. apenas vamos con un concepto, ¿sí? Sí,
Sí, apenas vamos con un concepto, hay que apurarnos, pero aquí te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué si esto es tan complicado y tan robusto, logran penetrarlo? Ah, el problema no es tanto, Vivi. Te estoy hablando de Vivi de cariño porque te quiero Sí, no, mucho. adelante. Ya te dije que estamos en un modelo relajado. Tú tranquilo. Relajado. Mira, aquí hay una cuestión importante. La verdad es que uh, el modelo tecnológico es muy seguro. Mira, para que te des un punto de referencia, hay un premio desde los 70 hasta esta fecha de $1 millón a la persona que logre de una clave o de una firma electrónica desprender o llegar a una clave privada o de una clave pública poder llegar a una clave privada. La verdad es que como todo este esquema surge a través del azar, uh, la verdad es que el potencial riesgo es ínfimo. Es muy difícil que se dé porque cada una de las claves se genera sin una lógica predeterminada. Es algo así como, pues, ¿te acuerdas que esta clave de los alemanes del código Enigma? Porque se genera por azar. Entonces, llegar al número y obtener la otra parte del número sin tener una fórmula para generarlo, pues resultaría solo el azar. $1 millón para poder, la persona que logre armar. A la fecha, nadie lo ha podido hacer. ¿Por qué? Porque no, es más, juntando toda la capacidad de sistemas que hay en el mundo hoy por hoy, tardarían más de 20 años en poder descifrar una clave. Una, ¿eh? O sea, imagínate nada más la robustez del proceso. Ahora, me vas a decir, ¿y cómo es que a algunos los violentan? ¿O cómo ves que alguien se hace pasar por un tercero y tiene su clave? Porque el eslabón más débil de la cadena es el usuario último. Yo te voy a preguntar algo a ti, Vivi. Tú pagas impuestos. Yo sé que tú eres una gente muy decente Sí, y claro, pagas sí los pagué. impuestos y aparte eres funcionaria pública y tienes un certificado digital de e-firma del SAT. Sí, ¿Dónde está tu clave privada? en un cajón guardada con llave. ¿Y la tienes solamente tú? ¿La Sí. tienes en el cajón o se la has compartido a tu contador? Ah, no, desde luego que al contador. Fíjate nada más el riesgo. ¿Y te acuerdas que cuando fuiste a obtener ese certificado digital al SAT, te dijeron, no compartas con nadie esa clave, porque si compartes esa clave puede haber un potencial riesgo? Y firmaste una responsiva en donde decía que Sí, no lo ibas a compartir con nadie y que en caso de que tuvieras la sospecha de que alguien pudiera tenerla, tú te comprometías en ese momento a revocarla, ¿te acuerdas? sí. Fíjate nada más el potencial riesgo que hay ahí. Yo estoy seguro de que tu contador es un agente de lo más decente del mundo. Pero te voy a platicar una historia, Vivi. Bueno, mira, te voy a decir algo. Lo que sucede es que necesariamente la compartimos, aunque ahorita ya hay mucha formas de hacer nosotros nuestra declaración ya de manera electrónica es muy sencillo, ya te manda los cálculos, o sea, el sistema ya es muy amigable para hacerlo. De cualquier manera, bueno, pues sí, el contador es de mucha utilidad, ¿no? Porque te repito, pues el tema matemático y el tema de cruces, pues luego no se nos da, ¿no? Pero ¿Y sí, qué es tienes toda la razón. deducible? Es todo un tema estar aquí compartiendo esto y bueno, yo lo he hecho toda la vida con el contador. Tiene más de, pues yo creo que, ¿qué será? Desde el 2008 o un poco más que lo Sí, conozco. y seguro es una gente muy decente. De Sí, verdad, sí, lo yo es, lo conozco. es, lo Mira, es. te voy a platicar una Pero experiencia no que yo estamos vi. exentos, ¿eh? De No, no, que, no, o sea, no está necesita él ser indecente para que estemos en riesgo, como bien dices, ¿no? claro, claro, y esa es la experiencia que te quiero platicar. Fíjate, me invitaron de la IMEF, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas,
a dar una plática sobre firma electrónica. Pues ya sabes, en el auditorio del INEF vamos a platicar sobre firma. Yo en ese entonces tenía una computadora, una Sony Vaio. ¿Sí podemos decir marcas? Sí, sí. Ah, perfecto. Tenía una Sony Vaio que Tú la nada más verdad pagas la era publicidad. total, mano, ¿no? Y era preciosa la maquinita porque era chiquita, pero tenía un problema gravísimo. Conectarla a cañones distintos, uh, a veces se ponía sus moños y no entraba, ¿no? O sea, no podía proyectar. Entonces me pasó eso ahí en el INEF. Entonces me dice el que me invitó, el presidente del INEF, me dice, oye, te presto mi computador, ¿sabes qué? Haz la presentación desde mi computador. Saqué un USB, era un USB, con la presentación, se la puse a esta otra, di la presentación. Terminando la presentación, uno de los asistentes tenía dudas sobre cómo era un certificado digital. Dije, el que me invitó es contador, seguro él tiene aquí un certificado digital. Se me ocurre poner buscar .cert, enter, y sale, me manda a una carpeta que tenía alrededor de 250 subcarpetas, y en cada subcarpeta tenía sus clientes. Cada cliente tenía su certificado digital, su Claro, clave claro. privada y un archivo de texto con la contraseña para la clave privada y poder firmar. La verdad lo vi y me espanté. Me espanté porque yo estoy seguro de que este señor era muy bueno, pero su máquina no tenía control, no tenía contraseña. Cualquiera podía haber entrado. Es más, yo, si hubiera sido un maloso, pues hubiera perfectamente copiado esa carpeta en mi USB, me la llevo y tengo los certificados y las claves privadas de todos sus clientes. O sea, mira el riesgo que ello implica. Entonces, ahora que me tocó participar y ser asesor del SAT en el esquema de certificación de factura y de firma electrónica de la e-firma del SAT, pues lo primero que platicamos fue eso, ¿qué vamos a hacer precisamente para pues pues los contadores puedan seguir ayudando, pero pues no poner en riesgo a los firmantes? Entonces, lo que se nos ocurría era establecer un modelo que permitiera, como era antes, que el contador con su propia firma electrónica firmara a nombre y por cuenta del contribuyente, registrándose en un determinado sitio, algo así como un certificado, pues, ¿qué te diré?, de representante legal o de representante para el pago. ¿Sabes que los contadores no quisieron? Porque los corresponsabilizaban con las declaraciones que ellos habían presentado. Y de la otra manera, quien se responsabiliza es exclusivamente el firmante. Entonces, fíjate, estamos ahorita No, en pues no, no pelea. quieren asumir ese compromiso y menos ahora con tantas leyes que hay al respecto y sanciones en las que pueden incurrir, Ah, que pueden, de las que pueden ser objeto, ¿no? Por eso pues no van a asumir esa y responsabilidad. por eso se están haciendo patos y ahí van en eso. Pero Sí, bueno, no, vamos a retomar la presentación porque tenemos todavía mucho que platicar y si no, se sí. nos va a ir el tiempo. Mira, yo por mí, ah, ¿se No, acuerdan no, que no, veníamos? adelante, adelante, No, vas a ver, es divertidísimo. Teníamos primero el concepto de criptografía, ¿te acuerdas? Después venía el de tecnología y por último el de firma. Hablando de tecnología, ¿qué es la tecnología? ¿Por qué es importante tener clara la tecnología en estos procesos de cifrado, descifrado de información o de firma electrónica? Pues tan fácil, porque el uso de estándares abiertos para la generación y utilización de firmas nos permite interoperabilidad tanto nacional como internacional, un menor costo y soluciones probadas y seguras. Parece súper fácil, parece súper
pues muy sencillo, pero ya existen estándares internacionales respecto de modelos de firma. Mira, la ISO IEC 14888 establece ya criterios y esquemas de seguridad precisamente para el uso o para el manejo de modelos de firma electrónica. Entonces, importante la parte de criptografía, la parte matemática. Segundo, la parte de tecnología que nos permite ser interoperables y el propio concepto de firma. Y dentro de este concepto de firma, fíjate, ¿conoces, Vivi, alguna ley que diga cómo se debe de firmar? No, ¿cómo se debe? No. En el ámbito físico, ¿hay alguna ley que diga tienes que firmar con tinta azul o con tinta roja? Y si no firmas con tinta negra no sirve, o la firma tiene que ser tu nombre, ¿verdad que no? No, solo Ah, en alguna normatividad, y no estoy segura si es secundaria en cuanto a que sean reglamentos o reglas de operación, que a veces habla de firmas autógrafas, dice. Y fíjate que en algunos notarios o en el ámbito financiero por usos y prácticas comerciales o usos y prácticas financieras o bancarias, se pide que no firmes con determinados colores los cheques, porque al momento de hacer la digitalización del cheque se pierde, o con determinados tipos de tinta, porque pueden ser lavados los cheques y pues daba lugar a ciertos problemas. Pero una Fíjate que legislación, en el perdón, gobierno ajá, sí se utiliza para distinguir los documentos originales, sobre todo ahora con tanta tecnología en la que pues ya tú puedes escanear y un documento pasa, sí se utilice, sí se recomienda como mera práctica, porque tampoco hay ningún documento que lo diga, firmar con tinta azul, ¿sí? Para exactamente. distinguir la documentación oficial, pero efectivamente no está permitido. Yo recuerdo por ahí que había una servidora pública en una institución donde trabajé que acostumbraba a firmar con tinta verde, hasta que alguien le dijo que ya no lo hiciera porque esa tinta era lavable. De hecho, luego en algunos documentos no salía, ¿no? Entonces, pero sí, efectivamente, como bien dices tú, yo de lo único que recuerdo en algún lineamiento, alguna normatividad por ahí, creo que hasta en algún código, he visto que decía firma autógrafa. Eso sí he visto. Y esto de autógrafa, pues es interesante porque a final de cuentas, toda firma es autógrafa en el ámbito físico. Y te acuerdas que firma autógrafa viene de autos propio y grafos escritura. Y ya ves que hace referencia a firma autógrafa o manuscrita, es decir, escrita de propia mano. Uh, y a raíz de eso, vamos a buscar el primer antecedente de la firma manuscrita. Y es en Roma, en donde se habla por primera vez de la manufirmatio. ¿Te acuerdas de las clases de romano? En las clases de romano se hablaba de la manufirmatio y era precisamente el acto jurídico en donde una persona imponía la mano sobre, pues por así decirlo, el cruce de manos de alguna otra, y por el solo hecho de imponer la mano en actitud de jurar sin hacerlo frente al pretor, se comprometía en, pues, que te diré, asumía ser aval, por así decirlo. O sea, asumía esa obligación en calidad de aval por el solo hecho de imponer la mano sin necesidad de un clic ni de una firma autógrafa. El solo hecho de poner la mano en actitud de jurar sin hacerlo, mientras dos personas estaban dando la mano, en ese momento yo me comprometí en calidad de aval. También se daba muchísimo cuando yo quería liberar a un esclavo. Por el solo hecho de imponer la mano sobre de la cabeza del esclavo, yo me comprometía a pagar su precio si lo hacía frente a una autoridad administrativa. Y ese
es el antecedente más remoto a la firma manuscrita. Fíjate que ocupabas la mano para hacerlo. Manufirmatio. Yo afirmaba imponiendo la mano en la Roma antigua. Después, ¿qué pasó cuando pues cae el Sacro Imperio Romano Germánico y entramos a la Edad Media? Es un periodo padrísimo de luz, es un Fíjate, periodo, perdona que te interrumpa, de ahí viene regresándonos a este tema de pasar la mano sobre un documento, el que tú estires la mano para hacer un juramento. claro, justo Porque es es una eso. manera de comprometerte, ¿no? Afirmando lo que estás haciendo, ¿no? Claro, en actitud de jurar, porque ahí estás jurando fidelidad. Es decir, tú impones la mano y lo que estás diciendo es yo protesto el cargo, yo prometo tal cosa. Final de cuentas, tienes toda la razón, de ahí viene, claro que de ahí viene. Bueno, me imagino, Ah, no sé exactamente si sea el antecedente, ¿verdad? Pero no, se me ocurre seguro, pensar que, bueno, pues seguro, este hecho de protestar, estirando la mano, pasar la mano, vamos, es claro. decir, asumir el O, compromiso de ti, de que tú estás estableciendo, ¿no? Y eso es una firma. Tú claro, adoptas las obligaciones que al plasmarla estás asumiendo, estás asumiendo. ¿sí? Fíjate, en otro esquema jurídico completamente distinto, el norteamericano, que es anglosajón, tomaron el modelo de imponer la mano. Ya ves que el presidente de la República en la Biblia da el juramento para cumplir con lo dispuesto en la Constitución, o En los cuando van a juicios, entrar a un juicio, claro, siempre sobre la Biblia e imponiendo la mano, ¿verdad? Y eso es mera tradición. Fíjate nada más qué cosa tan interesante. interesante Ok, de perdona la cómo... interrupción, un poco de cultura No, no, general. no, sí, Esperamos no estar equivocados. no, hombre, no, y siempre es un gustazo platicar contigo, Vivi, Ay, porque igualmente, eres una adelante. persona muy culta. No, no, a No, no, todo no, lo que se ¿cuál? puede. Ahora, algo muy interesante es que termina el Sacro Imperio Romano Germánico, empieza la Edad Media. Fíjense que hay varios lugares. Se van creando feudos, se van creando reinados, principados, y cada uno tiene las reglas del señor feudal o del rey o del príncipe. Y para poder moverte entre esos feudos requerías contar con un salvoconducto. Ese salvoconducto, normalmente los reyes, los condes, los duques, los señores feudales eran muy buenos peleando, pero así que digas, a qué bruto, qué cultos eran, pues no. Entonces, pues no sabían leer y escribir muchísimo. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Imponían en pues que en un pergamino, un sello, el sello del señor feudal, el sello real, que permitía el paso por toda esa zona o por todos esos feudos. Fíjate qué interesante. El lacrado, Uh, ¿no? El el famoso lacrado, lacrado claro, que claro, y que el usó sello, todavía hasta hace poco por los notarios. Acuérdate que los notarios, no sé si todavía lo hacen, ¿no? Pero ponían ese sello lacrado en los documentos, en los sobres, hasta la fecha, ¿no? claro, Cuando tú vas a enviar un y en la fecha, documento es sellado y lacrado, le dice uno, aunque ahora la lacra es mero diurex. exactamente, ya cada vez menos. Pero fíjate, en el Vaticano, el Papa, su santidad el Papa, tiene en su propio anillo papal, el anillo del pescador, tiene un sello. Y todo aquello que tenga el sello papal se atribuye a su santidad el Papa. Fíjate, ¿te acuerdas cuando falleció Juan Pablo II? ¿Qué fue lo primero que hizo el notario del Vaticano? Le quitó el anillo a su santidad y lo destruyó. ¿Por qué? Porque todo aquello que tiene el sello del Papa se atribuye al Papa. Entonces,
¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, con Benedicto XVI cuando se volvió Papa emérito? Pues lo que el notario del Vaticano es con una lija, lijó el anillo del pescador para que al momento de Mira, imponerlo sobre el acre solamente queden rayas. Es más, en Japón hay una cosa que se denomina hanko. Ese hanko es un sello familiar que tiene la persona más vieja de la familia y se utiliza para llevar a cabo trámites con la administración pública. Entonces, fíjate, este hanko, pues todo lo que selle con ese sello, el líder, el patriarca, el más viejo de la familia, obliga a todos en la familia. O sea, aquí hay que cuidar que el más viejito sea consciente y sea buena onda porque obliga a todos, hasta el tataranieto, ¿no? O sea, imagínate nada más la responsabilidad. Hanko. Sigue usándose. El sello es algo que se utiliza, que hoy por hoy se utiliza. Y suena muy elegante, ahorita lo vemos en las invitaciones de boda y las lacran y le ponen, ahorita ya es más social, pero en su momento era algo que, pues, que se tenía que hacer, eran procesos que había que llevar a cabo, como era bien lo que comenté. daba la formalidad y la manifestación del consentimiento de las personas, ¿no? Para adquirir ciertas obligaciones o asumir ciertos compromisos. Oye, Alfredo, vamos muy bien, pero creo que tenemos que ir cerrando nuestro tema del día de hoy, que está muy interesante. Entonces, No me digas, ahora sí, apenas si nos quedamos en los antecedentes, Vivi, no puede ser. no, Pues mira, si pero quieres, podemos, si tú me lo permites, hacemos esto en dos partes, ¿no? Y concluimos ahorita esta parte de antecedentes y aperturamos la siguiente. ¿Estás de acuerdo? claro, encantado. Y contigo Así que siempre es dejamos a una delicia. la gente inquieta y adentrada en el tema. Adelante para que Pues mira, podamos cerrar el tema de antecedentes. vamos a cerrar el tema. ¿Qué Gracias. entendemos por firma autógrafa? Viene de autos propio, grafos escritura. Es un trazo peculiar mediante el cual voy a simbolizar o voy a consignar mi nombre o una grafía que me caracteriza para manifestar la autoría de un documento y el reconocimiento a su contenido. Esta grafía no deja de ser un biométrico, es decir, me identifica y me distingue. Hoy por hoy, la parte de los biométricos es algo que me identifica. Mi voz es un biométrico, el iris de mi ojo es un biométrico, mi firma también constituye un biométrico. Y a lo que quiero llegar, nada más así como para cerrar el tema, es, hablamos de criptografía, de firma y de tecnología, pero eso tiene mucho que ver con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 89 del Código de Comercio, en donde establece cuáles son los principios que se deben de considerar para poder interpretar todo el capítulo relacionado con comercio electrónico y firma electrónica. Entonces, fíjate, se establecen 4 grandes principios de manera muy general, los cuales nos sirven de llave para poder entender todas las cuestiones relacionadas. Y era muy importante tener estos antecedentes para poder entender cada uno de estos 4 elementos que seguramente en ocasiones posteriores podemos ir detallando uno por uno. Pero de manera muy general son neutralidad tecnológica, es decir, por disposición de ley o por orden de autoridad, no pueden obligarme a utilizar una tecnología en particular. Autonomía de la voluntad, que es el principio del intercambio de claves y contraseñas. Compatibilidad internacional, que debemos de ser compatibles o apegados a estándares internacionales, los modelos de firma que vayamos a ocupar, y equivalencia funcional. Este concepto de equivalencia funcional es básico porque lo que establece es que la firma autógrafa y la firma electrónica solo en su función son equivalentes. Es decir, una firma
autógrafa no se parece en nada a una firma electrónica. Ah, entonces, lo que son es buscar un equivalente funcional. Mira, yo pongo en mis clases un ejemplo, Vivi, en este sentido. Cierra tus ojos e imagina tu firma autógrafa. Ya la imaginaste y aparte es muy bonita porque se parece a cómo firmaba tu papá o tu primer jefe o tu mamá y le tienes mucho cariño, ¿verdad? Sí, es Esa un rasgo firma que, familiar. Tratas ahí de perpetuar el apellido, tu nombre, alguna claro, cosa que te distinga, una y estrellita, aparte, dos puntos, una letra. claro, alguien a quien tú admiras, pues tenía una firma similar y tú de alguna forma lo buscas emular y generas un modelo o una grafía que te identifica. Ahora, compara eso con el NIP de tu tarjeta. No me lo digas, porfas. ¿Se parece? No, es completamente distinto. Pero ¿qué crees? Sirve para lo mismo. Es decir, dos cosas que entre sí son completamente distintas tienen la misma función. Y ese es el sentido de todo esto. La firma autógrafa y la firma electrónica. El papel, un papel y un mensaje de datos. Y en ese orden de ideas, nada me limita la posibilidad de firmar electrónicamente en un papel. Me vas a decir, Vivi, ¿cómo que firmar electrónicamente en un papel? ¿Qué onda? ¿Qué fumaste, Alfredo? Seguro me vas a decir, eso no checa. ¿Has visto un comprobante fiscal digital, Vivi? Sí, Ah, ¿Verdad que tienen un código bidimensional o sí, un código QR? ¿Sabes que ese código QR constituye la firma del PAC que te dio un folio en el comprobante fiscal? sí. Es decir, ese código QR es la firma electrónica del proveedor autorizado de certificación por el SAT que te generó el folio de ese comprobante fiscal digital. Entonces, si es perfectamente válido firmar electrónicamente en un PDF, en un documento en papel, también lo es firmar de manera autógrafa en un mensaje de datos y no en un papel. Es decir, yo Excelente. puedo firmar en la pantalla de una computadora, como firmo ante el INE para sacar mi credencial de lector, como firmo ante DHL para poder recibir un paquete, o como firmo de manera autógrafa para obtener mi licencia de conducir en la Ciudad de México. Fíjate que estoy utilizando una firma autógrafa en un mensaje de datos. Y deja por ello, Vivi, de ser una firma autógrafa, no. Estoy utilizando la firma en un medio equivalente al papel. Entonces, jurídicamente hablando, tiene todo el valor legal. Por ejemplo, si vemos una pintura en la pared de estos murales de Diego Rivera, la firma de Diego Rivera es de Diego Rivera. Claro que lo obliga y lo responsabiliza por ese dibujo. Si yo hiciera un contrato en un mantel de un restaurante, ¿perdería valor legal? No, No, porque está tiene tu firmado firma, y es la aunque firma esté hecho en autógrafa. la mesa. Claro, si yo firmo un contrato en una cartulina con un plumón de estos gordos, uh, pues perfectamente válido, no hay una limitación legal. Luego entonces yo podría firmar de manera autógrafa en un mensaje de datos. Y ese es el primer tipo de firma que tenemos que platicar, pero fíjate Lo, cómo es lo perfectamente dejamos válido. en el siguiente bloque. Mira, Alfredo, es tan interesante que te quiero decir que no nos vamos a despedir más que los vamos a dejar con vean el siguiente programa. Es la primera vez en nuestras cápsulas, en esta serie de programas, que vamos a hacer 2 programas o tal vez una serie de más programas con tu tema.
La verdad es que yo te voy a explotar todo lo que tú lo permitas. Encantado, encantado, Vivi, Porque de mil es amores. la primera vez que vamos a hacer una segunda parte de este tema, porque aparte de que está súper interesante, es muy amplio y tenemos que abarcar todavía dentro de esta primera parte otros temas más. ¿Te parece, mi querido Alfredo, si en esta ocasión, por esta emisión, cortamos esta transmisión para, no sin antes decirle a la gente que nos vemos en el siguiente jueves para que vean la segunda parte de este interesante tema y por tanto no nos despedimos, Alfredo, seguimos con ustedes el próximo jueves. ¿Les parece? Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, Vivi, gracias.